En nuestra clase de hoy, nuestra última clase, vamos a ver el concepto de accesibilidad, que es algo muy importante para los sistemas de transporte y es algo que, según mi opinión, es el objetivo que deberían perseguir cualquier sistema de transporte urbano. Más allá, mucho más allá de que muevo mucha gente por hora por sentido, mucha gente, más allá que muevo gente muy rápido, de autopistas, etcétera. La accesibilidad debería ser el elemento clave eh, que deberían buscar como fin último nuestros o cualquier sistema de transporte. ¿Qué les suena, muchachos, a lo a qué es accesibilidad? Si no les suena nada, pues me dicen y seguimos. Pero cuéntenme en algo. Yo diría que es como qué tan fácil le queda a los usuarios poder, pues, sí, precisamente acceder o ser parte de un sistema de transporte o cualquier cosa. ¿Ser parte? ¿A qué te refieres con ser parte? Pues como, por ser parte es como ser un componente que lo integra, digamos, ser un usuario o no sé, o sea, si digamos, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ser un usuario para un sistema de transporte. Ok. Bueno, más o menos por aquí Cristian nos dice en el chat que es la capacidad del individuo de transportarse, también más o menos. Eh, Hay varias definiciones, ¿vale? Pero en este caso la vamos a definir como es una medida de la capacidad de una ubicación, es decir, piense lo que es, ustedes están en su casa y esa zona o ese barrio tiene una medida de accesibilidad. ¿Y cómo la mido? Como la capacidad de las personas que viven ahí para poder llegar a otras zonas, ¿de acuerdo? A veces esto puede ser un poco confuso, pero seguramente al final de la clase les va a quedar súper claro. Y por eso es que hay muchas definiciones de accesibilidad en la literatura, ¿vale? Y la definición de ese tipo de accesibilidad depende mucho del objeto del estudio. ¿Y de dónde sale este concepto? Las localizaciones en el territorio no son iguales. Es decir, la gente que vive, hay gente que vive en Cedritos, hay gente que vive en el centro, hay gente que vive en Suba, en Fontibón o en Chapinero. Esas localizaciones de Suba, Fontibón, Chapinero, Cedritos, tienen, como ustedes se pueden, como es obvio, están ubicadas en puntos diferentes en el espacio. Y esos puntos diferentes en el espacio, pues tienen, dependiendo a dónde se muevan, unos servicios de transporte también diferentes. ¿De acuerdo? Y como esas localizaciones no son iguales, puede existir, y generalmente eso es lo que pasa, que hay sitios más accesibles que otros. ¿Qué significa que un sitio sea más accesible? Que sea mucho más fácil llegar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el centro de la universidad y me voy a Suba o me voy a la 72 con séptima, ¿qué sitio es más fácil de llegar? ¿Qué me dicen ustedes? 76 con séptima. Es mucho más fácil de llegar la 76 o la 72. ¿Por qué? Porque me puedo ir en el Transmilenio, subo desde la Caracas, me puedo ir por la séptima, me puedo ir en bici, incluso me podría ir caminando. Ya llegar a Suba, por ejemplo, al portal de Suba, es mucho más difícil, es decir, desde la universidad es mucho más accesible la 72 con séptima que Suba, ¿de acuerdo? Y entonces, como esas diferencias de localización existen, implica que hay diferencias entre la accesibilidad entre zonas. Y eso nos convierte o nos dice que la accesibilidad puede ser un indicador de equidad, ¿de acuerdo? Y entonces este concepto de accesibilidad generalmente tiene dos componentes, distancia y localización. ¿A qué se refiere distancia?
La distancia se deriva de la separación física de los lugares, es decir, hay X kilómetros de la Universidad Suba y hay muchos menos kilómetros de la Universidad La 72. Y esa distancia, en esta primera medida, está expresando la dificultad, fricción o impedancia que hay entre estos dos lugares, de tal forma que la zona donde haya menos fricción, en este caso menos distancia, pues es la más accesible. La 72 está más cerquita de la universidad que Suba, entonces es más accesible si nos fijamos solo en la distancia, ¿vale? Y la localización estima la relatividad del espacio con relación a las infraestructuras de transporte. ¿Por qué con las infraestructuras de transporte? Porque a través de ella es que se hacen los viajes, los flujos, ¿de acuerdo? Entonces, cada localización tiene unos atributos. ¿Qué es un atributo? Hay vía, hay ciclorruta, hay una estación de Transmilenio, hay más o menos población, ¿de acuerdo? O hay X niveles de actividad económica. Entonces, mezclando estos dos elementos, podemos estimar diferentes niveles de accesibilidad en un territorio. Si algo no queda claro, muchachos, porfa, me interrumpen y ahí charlamos. Pero vamos a ver si aquí les acaba de quedar claro. Vean que tengo 3 ciudades, ¿vale? La 1, la 2 y la 3, ¿sí? Tengo cada una de esas 3 ciudades tengo 2 localizaciones particulares, el punto A verde y el punto B rojo. Los punticos azules, digamos que son los posibles destinos de esas 2 personas que están localizadas en 2 puntos diferentes en la ciudad, ¿vale? Y vean que aunque A y B están siempre en el mismo punto, en cada una de estas 3 ciudades los punticos azules se agrupan de forma diferente. ¿Cómo puedo ver yo esto? ¿O cómo puedo ver la accesibilidad en estas 3 ciudades? Entonces yo cojo y vean que en el eje Y tengo cantidad de oportunidades, es decir, cantidad de punticos azules. Y en el eje X tengo la distancia, lo que me tocaría viajar para llegar a esos punticos azules. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el ejemplo 1, la ciudad número 1. Aquí vemos que la ciudad número 1 tiene una estructura espacial donde, hagan un pretending, los punticos azules están distribuidos uniformemente en todo el territorio. Aquí vemos que el punto A está localizado, digamos, casi en el centro de mi ciudad y el punto B está en la periferia. ¿De acuerdo? Si nos vamos al grafiquito de la derecha, ¿vale? Podemos ver que A y B tienen diferentes niveles de accesibilidad, siendo la ubicación de A más accesible. ¿Por qué? Imagínense que ustedes se paran en A y se mueven en cualquier dirección. Entonces, a medida que aumenta esa distancia desde A o a partir de A, ¿sí? Estoy teniendo acceso a una mayor cantidad de oportunidades de puntitos azules versus B. ¿De acuerdo? Y para el punto B, para que el punto B tenga el mismo acceso a el punto A, pues habría que recorrer una mayor distancia. Y esto lo vemos acá. Vean que si yo me muevo cortico en cualquier dirección, estoy cogiendo, es decir, yo aumento mi distancia, estoy cogiendo varios punticos. Por eso la curva verde es muy alta. Hasta que llego, digamos, a un punto muy cerca a la periferia, donde ya el aumento de accesibilidad es marginal, porque ya casi que a partir de esta distancia es posible llegar a todas las oportunidades. ¿Qué pasa en B? En B, yo igual me muevo en cualquier punto, pero como estoy en la periferia, a estos lados no hay nada. Entonces me toca, por eso me muevo un poquito de distancia o a la misma distancia. En A puedo coger muchos más puntitos azules. ¿Sí me entendieron?
¿O no me entendieron? Sí, entendió. Vale. Si alguien no, me cuenta, por favor. Esto va a entrar en el parcial del otro lunes, del otro miércoles. Y aquí vemos, por ejemplo, en el punto 2, que hay una agrupación de puntitos azules alrededor de A. ¿Vale? Entonces vean que aquí en B me toca ir o recorrer mucha mayor distancia sin encontrar apenas oportunidades, y cuando llego a este punto, pues están todas juntas, ¿vale? En A, pues a unas distancias muy cortitas encuentro muchos puntos. Y nos vamos a la ciudad número 3, donde hay una agrupación en la periferia, ¿sí? De oportunidades. Entonces vemos que aunque en B rápidamente, vean la curva roja, rápidamente y con una muy poca distancia yo puedo alcanzar varios puntitos azules, ¿sí? Al final, digamos que está este hueco o este vacío, espera que me falló ahí el pulso, está este vacío que corresponde más o menos con esta línea plana donde no hay nada, ¿de acuerdo? Una vez salvo este vacío, pues vuelvo a encontrar oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver las diferencias relativas en accesibilidad que dependen de qué, de dónde se ubican las actividades, es decir, los punticos, y de la distancia. Pero la distancia depende del sistema de transporte, ¿de acuerdo? No solamente ese sistema de transporte me va a determinar tiempos de viaje, costos de viaje, comodidad del viaje, etcétera, etcétera. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Por ahora no, profe, por ahora no. Ok. Y entonces vamos a empezar a hacer ejemplos, ¿vale? Algunos pequeños ejercicios. ¿Cómo se podría estimar una medida, la más básica de accesibilidad? Y una de las medidas más básicas de accesibilidad es saber si una zona está conectada con otra. ¿De acuerdo? Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos esta ciudad con cinco barrios, ¿de acuerdo? Y esos 5 barrios están conectados. Vean que, por ejemplo, si yo quiero ir del barrio B al barrio E, no puedo ir directamente. Tengo que pasar por el barrio C. ¿De acuerdo? Y eso lo puedo cuantificar en esta matriz que tenemos aquí al lado, que se llama matriz de conectividad. ¿De acuerdo? Entonces vean fácilmente el ejemplo que les acabo de poner. Si yo estoy en B, origen, y quiero ir a E, destino, aquí está 0. ¿Qué significa o qué creen que significa ese 0? Que no están conectadas directamente, ¿no? Correcto, que no hay conexión. Que no hay conexión entre estos dos puntos. Si vamos a B y C, B y C sí tienen una conexión. Entonces, estos números nos van a variar siempre entre 0 y 1. ¿Tiene o no tiene? ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de esta matriz de conectividad, podemos definir como la conectividad de mi zona, de mi barrio, de mi ciudad. ¿De acuerdo? Y aquí entonces el número de filas o columnas, la cantidad de filas o columnas es igual a la cantidad de nodos. Estos son mis nodos, ¿vale? Que están conectando la red. ¿Cuál es la conexión? Lo que acabamos de ver. Cada celda representa la conexión o no conexión entre dos nodos, 0 o 1. Aquí le podría meter algo más, que si yo puedo ir de C a B y de B a C por el otro punto, por el mismo link o por la misma conexión. Si todas mis conexiones son bidireccionales, yo puedo transponer la matriz. Entonces,
podemos definir como los grados de cada nodo. ¿Cuál es el nodo más conectado? O el barrio más conectado. El barrio A. El A y el C. No, perdón, el C. Solo el C. El Sí, C, porque sí, ese es el central que tiene conexión con todos. correcto, pero imagínense que esto tuviera muchos nodos. Yo lo que puedo hacer es sacar una sumatoria de esto y yo sé la cantidad de conexiones que tendría cada nodo. El C aquí es 4. Si ustedes hacen una revisión rápida, 4, ninguna de estas conexiones va a dar 4, tanto en filas como en columnas. ¿De acuerdo? Pero en redes más complejas, esto puede que no sea del todo cierto porque hay caminos indirectos que puede que no se consideren en la matriz. Pero esta es, digamos, la definición básica de saber si dos nodos están conectados. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí es como les decía, la suma de la matriz nos está, es decir, la suma de estos ceros y unos nos está dando una medida muy básica de la accesibilidad, que es a la cual me refería en la diapositiva anterior. Es la medida más básica de accesibilidad que me está diciendo si una red está conectada, si dos puntos están conectados o no, que es la sumatoria de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos, muchachos? Sí, profe. Vale. Y entonces, podemos sacar varios o podemos hacer varios ejercicios muy simples con este tipo de matrices. Obviamente, por ser tan básica esta definición, hay algunos elementos pues que no puedo tener en cuenta. Por ejemplo, todas las posibles rutas indirectas entre los nodos. ¿Qué significa eso? Vean que yo aquí sé que yo sí puedo ir de B a E, pero a través de C. Pero aquí me está diciendo que no hay conexión, lo cual es verdad. No hay una conexión directa, pero sí hay una conexión indirecta a través de C, como vimos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es generar como una nueva matriz para tener en cuenta esas conexiones indirectas. ¿De acuerdo? Por eso hablo aquí de la matriz de acceso total, que se usa para calcular el número total de rutas en una red que incluye las directas y las indirectas. Entonces teníamos primero, digamos, nuestra matriz de grado 1, donde medíamos o sumábamos directamente las conexiones directas, ¿vale? Y después hacemos otra matriz donde vamos a medir las rutas indirectas. Entonces, en este caso, la accesibilidad total, que viene dada por esta expresión, sería una medida de la accesibilidad más completa que la que acabamos de ver. Repito, en la anterior solo estábamos viendo la conectividad directa, pero hay una conectividad indirecta. Entonces, esta accesibilidad total que está expresada por T es una medida mucho mejor que solo la matriz de conectividad. ¿Sí estamos claros? Sí, pero ahí esa seca, o sea, ¿qué se sumaría? Ya voy para allá, Sofía. Ah, bueno, listo. Me dices si no explico bien algo, ¿vale? Entonces, mírate. Tenemos la matriz de conectividad, ¿cierto? Esto es un 1, C1. En cada celda decimos 0 no está conectada, 1 está conectada directamente. ¿Listo? Y como vimos, el nodo C tiene el nivel más alto de conectividad, que es un 4. ¿De acuerdo? Digamos que esta es mi matriz de conectividad de primer orden. Ahora vamos a ver la matriz de conectividad de segundo orden, que era seguramente tu pregunta, era respecto a esto, Sofía, ¿cierto? Sí, Entonces vamos a ver la matriz de segundo orden. Esta matriz es la que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y la vamos a multiplicar
por la misma matriz de conectividad. Esa es la matriz de segundo orden. Y como ustedes ya saben cómo multiplicar matrices, ¿cierto? Lo que hago aquí es construyo la matriz de conectividad de segundo orden, que es C, donde C2 es igual a C1 por C1, que es, aquí les hago un recuerdo, un recorderis. Esto es como la suma producto de este por este más este por este más este por este, como está acá. Por ejemplo, la celda AD, ¿dónde está la celda AD? Que es esta, se calcula así. Esto es una simple multiplicación de matrices. ¿Estamos? Sí, estamos. Sí tengo claro. Bien, Es decir, no, yo tengo una pregunta ahí, Luis. dime. Digamos, simplemente replicar la matriz C1 y multiplicarla. No, C1 por C1 me da la matriz C2, que es la matriz de segundo orden. ¿Sí? Miren que vamos por pasos. Este es el paso 1, donde tenemos ceros y unos y están directamente conectadas, ¿cierto? ¿Cierto, José? Sí, Vamos con un paso 2, digamos, intermedio, que quiero construir mi matriz C2, que es igual a C1 por C1, y es, multiplico la matriz C1 por la matriz C1. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para llegar al paso 3, que es esta, ¿sí? Esta matriz C2 es C1 por C1. ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, nos está indicando que hay, como dice acá, entre A y D, ¿sí? Hay una sola ruta posible, directa, ¿sí? Pero la matriz C2 también me indica que hay dos posibles rutas con dos links entre B y D. B, ¿dónde está B? Tengo que, aquí hay una ruta, ¿sí? Y esta. ¿Sí? sí. Si yo tuviera, por ejemplo, otro nodo acá, ¿sí? Por ejemplo, donde vean que aquí en esta matriz de segundo orden solo tengo, digamos, dos links. Yo necesitaría hacer una matriz C3 para ver cuántos links me componen las nuevas rutas. ¿Sí me explico bien? ¿O no me explico bien? Yo ahí no entendí bien. A ver, de la matriz yo saco que hay una única ruta entre A y D. No, Pero no, no. como sé Pero que... espera que es lo que acabas de decir, una única ruta indirecta, porque esta es la C2. Aquí antes me había equivocado. Esta no era la ruta, sino esta matriz que es C2 me está hablando de rutas indirectas, o sea, estoy hablando de esta ruta. ¿Sí? Allá, o sea, la C2 solo me habla de rutas indirectas y la C1 Indirectas. directas. Ok. Y ahí, bueno, entonces yo sé que hay una única ruta indirecta. ¿Cómo sé que es por medio de dos links? Porque estás en el grado 2. Ah, listo. O sea, ahí todas las rutas que me dan es por medio de dos links. Correcto. Listo. Gracias. ¿Vale? Por eso tendríamos que ir al paso número 4 para construir matrices de conectividad hasta que el número de n links sea igual al diámetro de la red. ¿Y qué es el diámetro de la red? ¿Cuántos nodos están separados por n links? ¿Sí me explico? El diámetro de la red es el número de links entre los nodos más distantes. En este caso es 2. ¿Sí? Hola. Pero no, yo no entendí bien ahí cuál, o sea, cómo sabemos cuando llegamos a n links igual al diámetro de la red. Porque como te decía, el diámetro de la red es la cantidad de links o rayitas rojas entre los nodos más distantes.
O sea, 2 entre A y E. Exacto, exacto. En este caso es 2. Si tú miras A y E, B y D, es 2. Entonces yo tengo que llegar a la matriz que sea de orden 2, en este caso. Correcto, porque no, porque como te decía, si yo tuviera otro acá, ¿sí? Por ejemplo, para hacerlo, ahí mi diámetro sería, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Listo, sí. Y entonces, ¿cómo calculo mi matriz? Profe, Dime. Camila. digamos, ahí porque yo tengo la red, o sea, sé que son 2, digamos, Sí, A, B, C, E. Entonces ahí serían 2 porque son 2, ¿no? sí. Pero si no tuviera la red, ¿cómo miro eso? O sea, Bueno, ¿la C2 me tiene que dar un número mayor? siempre la vas a tener, siempre vas a tener la red. O sea, pero me refiero no al dibujito. O sea, como que yo lo hago como por el dibujito, no sé cómo verlo en la matriz. ¿Sí me hago entender? No. O sea, lo vi en el dibujo por lo que lo tienes dibujado, sino que no sé cómo verlo en la matriz, esos 2 links. O sea, el diámetro. Ah, ok. O sea, en los números. Mira, aquí está. Tú lo que tienes que hacer es el diámetro de la red, ¿sí? Es, digamos, tu tope superior. A ver si te entiendo. Entonces, el diámetro de la red, hay una formulita muy sencilla que, bueno, no la pongo aquí, pero se las pongo, pero es fácil de sacar de la matriz de conectividad primaria, digamos, de la matriz C1. Yo se los pongo aquí. Bueno, es una buena pregunta y te los pongo aquí, ¿vale? Listo, profe, gracias. Entonces vamos al paso, y vamos en el paso 4 y vamos al paso 5. Entonces lo que les decía es la matriz total de accesibilidad. Yo sumo mi matriz de orden 1 y mi matriz de orden 2. ¿Y eso qué me está diciendo? Que aquí están mis rutas directas y aquí están mis rutas indirectas. ¿De acuerdo? Entonces yo ya sé cuántas rutas tengo para cada uno de esos nodos. ¿De acuerdo? Entonces vean que yo ya sé que aquí el nodo A, digamos que tiene 11 posibles rutas, pero el nodo C sigue siendo el más conectado. Ya sea como origen, si estoy acá, o como destino, si estoy acá. Entonces yo aquí estoy construyendo, en resumen, una matriz de accesibilidad total, donde estoy midiendo accesibilidad como la cantidad de rutas posibles para ir de un lugar a otro. ¿Preguntas? Profe, pero ¿el análisis se limita solo hasta C2 o uno puede llegar a hacer matrices C3, C4 y todas las vainas, pero pues eso Se qué tanta puede, información me daría? no se puede, claro, pero se puede si mi red fuera más grande. Sí, ¿Sí? sí, o sea, si yo tengo una red mucho más grande, yo podría llegar a hacer hasta CN. Correcto, correcto. Ok, Porque mira que aquí depende del diámetro de la red. Hasta que el número de n links rutas sea igual al diámetro de la red. Ahí paras. sí, ok. Lo que pasa es que es un rollo, ¿no? Ya sacándolo así es complejo. Una red de, no sé, de 1000 nodos o de 10.000 nodos, pues es mucho más complicado. ¿De acuerdo? Sí, ok. Sacarlo así a mano, pues no tiene mucho sentido. Entonces, adentrándonos ya en un sistema de transporte, la accesibilidad en un sistema de transporte y usos del suelo, porque aquí es lo importante, porque solo estamos viendo que esa localización diferente de actividades en el territorio las estoy uniendo o conectando por medio de mi sistema de transporte. Entonces hay una definición que me gusta mucho a mí, que es la accesibilidad es la medida en que el sistema de transporte y usos del suelo trabajando juntos permite a una persona llegar a destinos por medio de una combinación de modos de transporte. Es decir, yo voy de mi casa a la universidad y primero casa universidad son dos tipos de actividades, digamos, vivir,
residir y estudiar. Entonces yo camino a coger el Transmilenio, me subo en el Transmilenio, me cambio de ruta de Transmilenio, me bajo en la estación y vuelvo y camino. Esa es una combinación de modos de transporte. Y aquí definimos mejor el tema de distancia y localización por medio de un sistema de transporte que ya no solamente tiene distancia, sino también tiene tiempos, tiene costos, y el sistema de usos del suelo que sí sigue siendo la localización. ¿Y cómo vemos esa vaina? Entonces, el transporte y la accesibilidad. El componente de transporte en la accesibilidad consta de 3 elementos. La demanda. La gente quiere viajar, y además, mejor dicho, viajan personas y viajan mercancías. ¿De acuerdo? La oferta. Dependiendo de mi infraestructura, pues es más fácil mover un camión de allí a allí o mover personas de allí a allí, etcétera, en carro, en bus, en camión, en bicicleta, a pie, etcétera. Y está el 3, que vemos acá, que es el resultado del uso de la infraestructura. Es decir, si tengo una infraestructura muy débil, puede que muy rápidamente se congestione y eso me va a causar aumentos en los costos de viaje. ¿Vale? Entonces viene el punto 1, depende de la localización y las características de esa demanda. El punto 2 tiene que ver con velocidades máximas permitidas, número de carriles, costos de transporte. Y el número 3 es el resultado de la interacción del punto 1 y 2, que es la distribución espacial del tráfico y los tiempos y los costos de viaje. ¿Vale? Entonces ese costo, el costo de viajar, y aquí volvemos a lo mismo que hemos visto durante todo el curso, esas funciones, flujo de mora, por ejemplo, que me definen el costo, nos está describiendo la influencia del transporte sobre la accesibilidad. Entre más difícil sea llegar de la universidad a Suba, es decir, entre más tiempo me demore, entre más plata tenga que pagar, pues es más, el nivel de accesibilidad va a ser menor. ¿Vale? Y este costo, como les acabo de decir, lo podemos traducir a la facilidad para ir de un lugar a otro, que depende, como les acabo de decir, de tiempo, costo, etcétera, etcétera. Y aquí vuelve de nuevo nuestra función de costo generalizado de viaje, donde aquí tenemos la plata gastada para ir de I a J, el tiempo gastado para ir de I a J, y este factor alfa es el valor del tiempo. ¿Para qué? Para traducir este tiempo en plata y podamos sumar nuestro costo generalizado en plata. Yo también le podría meter cosas intangibles como la comodidad, la conveniencia, el gusto, el riesgo, etcétera. O sea, aquí no hemos visto, solamente les estoy recordando lo que hemos visto antes. ¿Y cómo vemos este costo? Primero depende del modo, ¿vale? Pero imagínense que yo voy entre estos dos puntos y lo que yo hago, estos son los nombres de la subpeseta San Rafael y Galerías. Yo quiero ir de San Rafael a Galerías, de mi casa al trabajo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo camino de mi casa al paradero, ahí espero que pase el bus, me subo al bus que me costó una platica, ¿de acuerdo? Ese bus me va a llevar en un tiempo y me bajo en la parada y vuelvo y camino a mi destino final. Esos son, en este caso, mi costo generalizado de viaje estaría compuesto por tiempo de acceso o tiempo de caminata, tiempo de espera, tiempo de viaje o tiempo en el vehículo y tiempo de egreso, más el costo que me tocó pagar para irme en ese bus. Y si quiero y si tengo datos, pues le puedo meter la comodidad, el riesgo, como les decía antes. Y aquí solamente hay una tablita de algunas variables que generalmente se tienen en cuenta si hay información disponible para tener en cuenta en esas funciones de costo generalizado de viaje por modo de transporte. ¿De acuerdo? Y entonces, volvemos a los puntos A y B. La interacción entre esos dos puntos, ¿se acuerdan? Disminuye, es decir, va a haber
menos gente que vaya del punto A al punto B, si esa desutilidad, si esa fricción, si esa impedancia aumenta. Si me siguen, los veo muy callados, o mejor dicho, no los oigo. Es decir, entre dos puntos, si el costo de viajar entre esos dos puntos es muy alto, pues la interacción, es decir, los viajes entre A y B van a disminuir. Ustedes, ¿por qué no si no hubiese pandemia, ustedes por qué no se van todos los fines de semana a Cartagena, si tuvieran casa en Cartagena? Porque no tengo la Por- casa. Y tengo- no, porque es muy difícil. Si tuvieran casa, ¿por qué no se van todos los fines de semana a Cartagena? Pues es muy difícil, como vos decís, la impedancia, o sea, es mucho tiempo, o sea, es como el tiempo, la distancia, o sea, son cosas muy grandes y no es algo, pues, sostenible. Correcto, Camila, porque primero tengo que ir el tiempo y el costo, ¿cierto? Ir a Cartagena vale, bueno, yo no sé cuánto vale ahora, pero en avión es caro. Y si nos vamos en flota, pues imagínense en el tiempo, ¿de acuerdo? Eso es lo que les quiero ilustrar. Si el costo de hacer ese viaje es muy largo, pues la interacción entre Bogotá y Cartagena va a disminuir. Imagínense que los pasajes costaran 10 millones de pesos. ¿Los viajes aumentarían o disminuirían para ir a Cartagena? Disminuyen. Disminuyen, a eso es lo que me refiero. Esa interacción entre Bogotá y Cartagena disminuiría porque ese costo, esa impedancia es muy alta. ¿Sí me explico? Sí, profe, pues igual, algo no tan lejos como Chía, uno no Por va todo el ejemplo, tiempo a Chía. por igual, decirlo así. exacto, lo aplicamos, esa exageración Bogotá-Cartagena la podemos aplicar aquí a cualquier lugar de Bogotá. ¿De acuerdo? ¿Y eso de qué depende? Pues de los modos de transporte disponibles, del motivo de viaje. Yo no me voy a pegar un viaje de 2 horas, no sé, para irme a comer un helado, de las características del lugar y de las características del destino. ¿Vale? ¿Sí me siguen? Sí, sí. Listo. ¿Y de qué forma yo podría simular esa interacción entre esos dos lugares? Pues existen diferentes formas, funciones de simularlas. Aquí vemos diferentes tipos de funciones, una potencial negativa, exponencial negativa, una función gaussiana. Que no se asusten por los nombres, lo único que me están diciendo es esto. Vean que una cae mucho más rápido que la otra. ¿Qué significa eso? Esto, miremos la curva roja y la curva azul. Para un mismo tiempo de viaje, yo le pongo, si esto fuera derecho, para un mismo tiempo de viaje, ¿cuál de las dos funciones no me hace que el viaje, que haya mayor probabilidad de hacer el viaje? La azul. La azul, correcto. ¿Por qué? Porque no cae tan rápido. ¿Qué significa esta curva roja? Que es muy sensible a los tiempos de viaje. Entonces, a medida que aumenta el tiempo de viaje, pues va a caer rapidísimo. ¿Eso qué significa? Que va a bajar mucho la probabilidad de hacer ese viaje. ¿Y eso a qué es igual? A que esa interacción entre esos dos lugares va a decaer muy rápido. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, dependiendo de cómo yo calibre esas funciones o esas curvas, dos zonas que están conectadas, dependiendo del tipo de función con la cual estén conectadas, pues van a ser más o menos sensibles a esos tiempos o costos de viaje. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo yo estoy entre la misma zona A y B y mi tiempo de viaje es 40 minutos, si yo tengo una función exponencial, pues casi que los viajes van a ser cero entre esas dos zonas si el tiempo de viaje es 40 minutos.
Pero si mi interacción entre esos dos lugares es de tipo potencial, no va a ser 0, sino que va a haber una probabilidad de que el 20% de las personas haga viajes entre esos dos lugares. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Esto es el componente de transporte. Ahora vamos al componente de usos del suelo. Y aquí tengo dos elementos. Los sitios que atraen viajes. Entonces, oficinas, colegios, centros comerciales, que dependen mucho del motivo de viaje. Entonces, si hay un gran complejo de oficinas, no sé, imagínense en el Centro Internacional, o un colegio de 20.000 personas, o la Universidad Nacional que tiene yo no sé cuántos estudiantes, van a traer muchos más viajes que una universidad pequeñita. Por eso es importante el sitio y su escala. Y por el otro lado está la distribución o la localización de los sitios generadores. ¿Quién genera la demanda? Díganme ustedes. Zonas residenciales, ¿no? Correcto. Los barrios residenciales donde están las personas. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que si todos los trabajos, hablando para simplificar solamente de empleo, si todos los trabajos y viviendas estuvieran uniformemente distribuidos en todo Bogotá, cada uno de nosotros, bueno, cada uno de los que estamos en Bogotá, tendríamos los mismos niveles de accesibilidad al trabajo. ¿Por qué? Porque como todo está uniformemente distribuido, pues no hay diferencias. Pero, por ejemplo, si los trabajos se concentran en una zona, la gente que vive cerca a dicho sitio, pues tendrá una accesibilidad mayor. Entonces, la distribución espacial de esas oportunidades, en este ejemplo el trabajo, el empleo, tiene una influencia muy fuerte sobre los niveles de accesibilidad. ¿De acuerdo? Eso es hablando de la localización de empleo. Pero ahora resulta que los hogares tampoco están distribuidos uniformemente sobre el territorio. ¿De acuerdo? Entonces, eso también influye en la accesibilidad de las personas. Y esto aplica mucho para trabajos, colegios, bancos, hospitales que están muy concentrados en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, aquí vemos un efecto, no me voy a meter en eso, pero un efecto de competencia por el espacio, por la localización. ¿De acuerdo? Que son el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda, que también influyen sobre la accesibilidad. Por todo este carretazo, es importante tener en cuenta la competencia en un análisis de accesibilidad como parte del sistema de usos del suelo, pero generalmente eso no es tan fácil. Y aquí les muestro un ejemplo. Esta es la localización de empleos en Bogotá. Entre más rojo, pues hay mayor concentración de empleos, mayor densidad. ¿Qué estamos viendo en este mapa, muchachos? Que en la periferia hay muy pocos trabajos y todos se concentran más en el centro. Correcto, en todo este borde oriental, ¿cierto? Esto es más o menos, vean, esto es más o menos 127 y aquí estamos, y aquí está la universidad. ¿Se acuerdan que vimos dónde se localiza las densidades de la población de Bogotá? ¿Dónde se localiza la mayor parte de la población en Bogotá? ¿Se acuerdan? Sí, en las periferias. Correcto, como en esta U, que son muy densas y generalmente ahí viven las personas de menores ingresos. Entonces, esa ubicación espacial hace que las personas que viven en el borde urbano tengan unos niveles de accesibilidad mucho más bajitos que las personas que viven acá. Que estas zonas son generalmente estrato ¿qué? 5 y 6. Correcto, aquí se concentra la mayoría del 5 y 6 en Bogotá, que es de Chapinero hasta la 116, 127. Entonces aquí empezamos a ver diferencias, como les decía,
como les decía, en accesibilidad. La gente de menores recursos tiene que viajar todos los días este componente, y seguramente ustedes han visto noticias donde el portal de la 80, el portal del norte, el portal de Suacha, el portal de Usme, el portal Américas, por la mañana son súper congestionados porque todas estas personas necesitan venir al borde oriental a cumplir con sus labores, sean informales o no, sean trabajadores formales o no. ¿De acuerdo? Entonces ahí no sé si vieron esas, hacia a ojímetro, esas diferencias en acceso solamente por la localización de actividades. ¿Sí? ¿O no? ¿No la vieron? Sí, sí, se ve. Vale. Eso lo podemos medir con algo muy fácilmente, incluso con ARGs, que son las isócronas. ¿Qué es una isócrona? Es un umbral, por ejemplo, una distancia o un tiempo de viaje desde un punto específico, y yo tomo un radio de distancia y yo calculo cuántos empleos me caen en ese radio o en esa área. Entonces yo puedo decir que en un radio de 10 minutos de viaje puedo alcanzar X oportunidades. ¿Y cómo lo podemos ver? No sé si aquí es muy fácil. Aquí tengo este contorno moradito más claro, más oscuro, perdón, es una distancia de 15 minutos de viaje. Esto quiere decir, en este ejemplito gráfico, que si yo voy por esta red azul y me bajo en cualquier punto de esta red azul, 15 minutos caminando, puedo llegar hasta estos destinos. ¿Sí? Si yo camino el doble, pues puedo llegar hasta todos estos destinos. Estos son isócronas. Una isócrona de 15 minutos y una isócrona de 30 minutos. ¿Sí está claro, muchachos? ¿O necesita, o en qué podría mejorar la vaina? No, profe, súper claro. Vale. Y aquí veamos este ejemplo muy sencillo de, por ejemplo, cómo la tecnología en el transporte ha aumentado la accesibilidad mirándolo por isócronas, perdón. Entonces vean, en el siglo XIX, perdón, aquí teníamos Berlín y diferentes poblaciones que se podían alcanzar. STD en alemán es horas, ¿vale? Entonces, en 12 horas yo podía llegar, no, mi alemán es bastante deficiente, voy a decir esto debe ser 14 horas, hasta Dessau, si es que así se pronuncia. Pero va avanzando el tiempo, va mejorando la tecnología en transporte, entonces aquí ya estamos 20 años después, vean que son las mismas horas de viaje. Entonces, mismas horas de viaje, mismas horas de viaje, mismas horas de viaje. Y yo ya puedo alcanzar, en 12 horas de viaje, ya puedo ir casi a toda Europa. ¿Sí entienden cómo funcionan las isócronas? Clarísimo, ¿cierto? Sí, súper claro. Porque ya es mucho más rápido viajar de Berlín a Roma. Yo puedo viajar de Berlín a Roma en menos de 12 horas muy fácilmente. Hace 200 años no. Entonces vean cómo la accesibilidad así a grandes rasgos va aumentando con la tecnología a medida que el sistema de transporte va mejorando. Y esto lo podemos ver en Bogotá con el sistema de transporte. Entonces vean, aquí tenemos una isócronas de 40 minutos de viaje. Y esto nos está diciendo, entre más rojo sea, yo podría alcanzar en 40 minutos de viaje hasta el 81% de todos los puestos de empleo que hay en Bogotá. Si yo la subo a 60, esto ya es un poco viejito, podría alcanzar casi, no sé si alcanzan a ver aquí, casi el 100% de los empleos de Bogotá en una hora partiendo de cualquier punto. ¿Por qué esto está verde? Pues ¿por qué esto es 100? Porque aquí casi no hay trabajos, o mejor dicho, hay muy poquitos trabajos. Casi todos los trabajos, como vimos, se concentran en el borde oriental. ¿Sí?
Funciona igual que el ejemplo de Berlín. Lo que pasa es que aquí las isócronas son mucho más pequeñitas. ¿De acuerdo? Y una isócrona de 40 minutos es mucho más grande si voy en Transmilenio a que si me voy caminando. ¿Sí? ¿Los dejé estupefactos o seguimos? ¿Preguntas? No, todo bien, pues, personalmente. Bien. Y ya para ir terminando, vamos a ver la accesibilidad potencial. En esencia funciona igual, pero vean que aquí les espero que quede aún más claro. La accesibilidad de una zona I, ¿de qué depende? De la cantidad de oportunidades en el destino. Volvamos al mismo ejemplo. Número de empleos. Pero además yo lo estoy multiplicando por este factor, que es la distancia con un factor de decaimiento. Este factor siempre se va a mover entre 0 y 1, ¿vale? Para que veamos el ejemplo claro. Si esto tiende a 0, ¿qué pasa con la accesibilidad de esa zona? Pues, Dime. Esto es igual a 1 entre distancia. si alfa tiende a 0. No, si este factor que está en azul. Ah, bueno, pues tiende a 0 también la accesibilidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Tiende a 0 la accesibilidad, ¿no? Correcto. Hagan de cuenta que esto es así. ¿Qué estoy viendo acá, muchachos? Lo único que estoy diciendo es que entre más lejos esté, entre más costoso esté, o sea, entre más tiempo yo me demore para ir de I a J, este factor va a ser más pequeñito. Y si este factor es más pequeñito, estoy multiplicando mi cantidad de empleos por un factor pequeñito. Lo que estoy haciendo técnicamente es reducir la cantidad de oportunidades disponibles en J desde la localización I. ¿Sí quedó claro? Luis, ¿No me pero puedes repetir lo último? Es que se me cortó. Sí, yo lo repito, pero Sofía, ¿ibas a decir algo? sí, repítelo a ver si me queda claro a mí también, por favor. Ok. Este factor en azul, ¿qué está diciendo? Imagínense que fuera 1. Si es 1, yo lo que estoy diciendo es que yo desde I puedo acceder a todas las oportunidades disponibles en J, ¿cierto? Pero resulta que este factor no es 1. ¿Por qué? Porque entre más separadas estén I y J, entre más tiempo me tarde yo de ir de I a J, o entre más plata me toque pagar de I a J, este factor va a ser más pequeñito. Y entre este factor sea más pequeñito, estoy multiplicando un número por otro número muy pequeñito. Entonces, en la práctica, lo que me está haciendo el factor azul es disminuir las oportunidades en J que se pueden alcanzar desde I. ¿Sí? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Quedó igual? Sí, a mí ya me quedó claro. ¿Vale? ¿A alguien todavía le falta una vueltica? O sea que entre más grande sea, entre más distancia o tiempo hay entre los dos destinos o entre los dos lugares, ese factor crece, Decrece. decrece. Okay. Mira esta. Pongámosle que solo distancia y que alfa sea igual a 1. Si la distancia es muy grande, pues esto tiende a 0. Y si estoy multiplicando este número que tiende a 0 con mi O, pues el O va también a bajarse. ¿Sí? Ok, sí, ya me queda claro. Entonces, entre más distancia o más costoso sea ir de I a J, pues la accesibilidad va a ser menor. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿José?
Sí, perfecto. Veamos un ejemplo con números. Vamos a calcular una accesibilidad potencial muy sencilla para una zona de estudio. Vean que aquí lo que yo estoy diciendo, esto es lo mismo que si yo hubiera multiplicado D y J a la menos alfa, con alfa igual a 1. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque la estoy poniendo, la estoy dividiendo, aquí la estoy multiplicando, pero es a la menos 1. Ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Entonces esa es mi fórmula de accesibilidad potencial muy sencillita, que viene de la diapositiva anterior. Entonces vean esto. Yo tengo estos barrios, ¿de acuerdo? Con esta cantidad de actividades, 900, 1100, 800, y el costo para ir entre cada barrio es 9, para ir del barrio A al barrio C es 6 y así sucesivamente. Estos son puestos de trabajo. Entonces en E hay 800 puestos de trabajo, en D hay 1500 puestos de trabajo. ¿Estamos todos ahí? Sí. Vale. Esta matriz son mis funciones de costo, que son fijas en este caso. ¿De dónde sale este 14, muchachos? De ir de A a C y de C a Más 8. Correcto, 6 más 8, ¿cierto? Sí. Este más este. ¿Estamos todos claros? Entonces, esta yo simplemente puse los costos para ir entre barrios, los puse en esta matriz. Y aquí en esta otra matriz, pues puse la cantidad de puestos de trabajo que hay en cada barrio. Voy a dejar la diagonal en 0 para efectos prácticos. ¿Estamos claros? ¿Qué hice ahí? Sí. Sí, sí. Bien, entonces ahora con la formulita calculo mi accesibilidad. ¿Cómo saqué estos números? Acuérdense que la accesibilidad la voy a poner acá. Accesibilidad I es igual a la sumatoria, póngale, voy a poner aquí la sumatoria del P sub I por, este caso, el costo de ir de I a J a la menos 1. No sé si les queda clara la formulita. Sí, Luis, pues pienso que en cada columna tomaste los empleos y esos empleos los dividiste por el costo que tendría en cada, pues, en cada fila de esa Correcto. columna. Entonces dime cómo saqué ¿cómo crees que saqué este? Ese lo tomaste 1100 y lo dividiste entre 9. Sí, ¿Sí entre te da? 9. Sí, eso sí da. Bien. ¿Fácil? ¿Alguien no la pilló? Mejor dicho, ¿está todo claro? O sea, es dividir la cantidad de empleos por el costo que hay en la zona. Pues como, Por el costo para llegar entre esas dos zonas. ok, sí, sí. ¿Sí? Mira, ¿por qué es dividir? Porque esta es mi fórmula de accesibilidad. ¿Sí? Es solo por eso que en este ejemplo es dividir. Lo que estoy diciendo aquí es que entre más costoso sea ir de I a J, estoy disminuyendo este P. ¿Sí? Sofía. Sí, 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 ya te ¿Por entiendo. qué yo dejé aquí los 900? Digamos porque si yo vivo en A y trabajo en A, pues mi costo es 0 porque estoy ahí en ese nodo. Por eso esta diagonal es igual al valor del nodo. ¿Sí?
¿O no? ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces la diagonal sería como literalmente los mismos valores que lo que Correcto, el estoy vector de dividiendo empleo. por 1, ¿vale? Ah, ok. Vean, por ejemplo, que para ir de E Profe, a... una pregunta. Dime, Valentina. Es que, o sea, no entendí. ¿Se suman todos los P's de hasta donde queremos llegar o todos los P's en general de la red? No, depende, Aldo, depende cuál par y J estés hallando. Entonces, ahí va mi ejemplo. Por ejemplo, mira Ok. que de E a B es el viaje más costoso. Si yo voy de E a B, entonces tengo que ir por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. ¿Cierto? Si yo quiero ir de E a B, eso me cuesta 24. ¿Sí? ¿Hola? Espera, ¿puedes repetir, por favor? Vale. Si yo voy de E a B, mira, yo quiero ir del barrio E al barrio B. ¿Cierto? Valentina. Sí. Entonces, mira, yo salgo de E y me toca hacer este recorrido para llegar a B. ¿Cierto? Sí. Y ese recorrido me cuesta 24. ¿Está claro de dónde sale el 24, cierto? Sí, profe. Y en B hay 1100 empleos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la accesibilidad de la zona E respecto a la zona B, de acuerdo a nuestro planteamiento, es 45.8. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo los 1100 empleos, ¿vale? Y los estoy multiplicando o dividiendo por el 24. Ok. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Porque así está definida mi fórmula de accesibilidad. Ok, sí, ya, entiendo. ¿Sí? Sí. Ok, Gracias. perfecto. ¿Está claro, muchachos? ¿Hay alguna duda? Está claro por el momento. Y entonces, vean que yo aquí tengo sumatorias en I y sumatorias en J. Yo podría hacer la suma, ¿vale? Para saber cuál barrio es el que tiene mayor accesibilidad. Vean que la suma de filas y la suma de columnas es diferente. ¿Por qué? Porque hay diferentes cantidades de puestos de trabajo en cada barrio. ¿Por qué estoy diciendo que el nodo D atrae más de lo que genera? Me voy a devolver. Porque el nodo D atrae más de lo que genera. Vamos. Porque es el que tiene mayor cantidad de empleos, ¿no? Correcto. Es el que tiene mayor cantidad de empleos en mi zona de estudio, entonces seguramente hacia allá se van a dirigir muchos más viajes comparados con los demás. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Entonces yo podría decir que hay diferentes niveles de accesibilidad para cada uno de esos barrios, para cada uno de esos nodos. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Porque terminamos por hoy.